amigos, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes nuevamente este lugar. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a hacer una pequeña exploración de datos. En un principio vamos a trabajarlo con Google Colab para verlo a través de Python y vamos a realizar tres gráficos en específico para poder después replicar estos gráficos en Power BI y así de esta forma ver las limitaciones que tiene Power BI en el contexto de un análisis exploratorio y no tanto en el análisis de un contexto como normalmente trabaja Power BI. Entonces, en el primer momento, lo que voy a hacer en este caso es importar las librerías que yo necesito. Para eso voy a usar los comandos, el comando import. Como ustedes ven aquí ya me da algunas librerías que en este caso son las que voy a utilizar, que es Pandas para realizar todo el análisis exploratorio, en un NumPy igual, y lo que es para lo que es estadística y los gráficos que viene a ser Seaborn y Matplotlib como PyPlot, ¿ok? Lo siguiente que voy a hacer es cargar mi dataset. El dataset yo ya lo tengo aquí subido a Google Colab. Lo único que voy a hacer ahora es leerlo y cargarlo a un data frame. Para ello yo voy a hacer igual, data frame igual, odf igual, pd.read. Y aquí en vez de ponerle read CSV, vamos a seleccionar la que dice read Excel. Abrimos, abrimos paréntesis, seleccionamos doble comilla y aquí en los tres puntos de nuestro archivo vamos a darle copiar ruta de acceso y vamos a pegar, ¿ok? Una vez que esté hecho eso, vamos a ir paso por paso ejecutando. Como ustedes ven aquí a la izquierda, cuando la importación fue correcta, nos dice que no hubo ningún problema. Aquí estamos cargando nuestro dataset. Ahora lo que vamos a hacer nosotros, aquí mismo, vamos a hacer una visualización de la cabecera del dataset. Para ello nosotros vamos a utilizar el comando de f.head que nos trae una primera visualización de cómo está estructurado nuestro dataset. Como ustedes ven, tenemos aquí nos dice que tenemos las primeras 5 filas de 38 columnas disponibles. La información así a breves rasgos que podemos ver ya les voy a indicar, pero tal como les comentaba es un dataset de recursos humanos. Entonces tenemos la edad, el grupo de edad al que pertenece, si es que existió rotación de personal o no, si es que trabaja, el rango, el departamento al que pertenece, la distancia en kilómetros a la que está del lugar, en este caso de la empresa, qué el nivel de educación, qué tipo de educación ha tenido, su relación de satisfacción, entre otras variables que ya vamos a ir descubriendo poco a poco en este análisis. ¿Ok? Lo siguiente que vamos a hacer es visualizar la dimensión de nuestro dataset. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer, voy a añadir un comentario. Para ello vamos a utilizar el comando de f.shape. ¿Por qué el shape? Porque nos da las dimensiones que nosotros estamos trabajando. Como ustedes pueden ver, dice que tenemos 1480 filas por 38 columnas. Ok, lo siguiente que vamos a hacer va a ser el listar la información de las columnas que tiene este dataset. Entonces nuevamente ponemos un comentario para definir qué es lo que vamos a revisar en este momento. Ok, para ello vamos a utilizar el comando de f.info. De esta forma nosotros vamos a ver, nos da información acerca del dataset, lo que les decía son 1400 filas, de las cuales 1400, la primera fila, sí, son los títulos de las cabeceras de las columnas. Aquí nos dice también todas las columnas que están, lo que les comentaba, el ID del empleado, su edad, el grupo al que pertenece. Por ejemplo, está también el género, está también la información del empleado, la educación que ha tenido, el trabajo en el que está involucrado, el nivel o su rol, digámoslo así, también su nivel de satisfacción, si está casado, si está soltero, viudo. También tenemos información del sueldo, cuánto gana al mes con la variable monthly income. También tenemos la valoración si es mayor de 18 años. Así, por ejemplo, al último tenemos información también del tiempo que el total de tiempo que ha trabajado en años. Tenemos los años que ha pertenecido a una compañía,
los años en el mismo cargo, los años desde su último ascenso o promoción y por último los años en los que ha tenido o permanecido con el mismo jefe. Aquí también nos da información acerca de los tipos de variables que son, por ejemplo, como float o número decimal tenemos uno, como número entero tenemos 25 columnas y como objeto, en este caso no está refiriéndose a texto, sino una variable como objeto, nos dice que tenemos 12. También nos da un porcentaje de cuánto pesa esa variable, perdón, de cuánto pesa ese dataset para poder realizar. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es una pequeña validación de cómo están nuestros datos internamente para evaluar la calidad de los datos. Para ello nosotros vamos a utilizar el comando df.isNull, perdón, y que nos sume. ¿Qué vamos a hacer con esto? Le estamos diciendo que nos sume por cada columna si es que existen registros con valores negativos. Como podemos ver desde el principio, nuestro dataset ya está limpio, a excepción de la última columna, que nos dice que tiene aproximadamente 57 registros de todos los 1480 que no tienen un campo para ese empleado, que ese empleado no cuenta con una variable aquí. Entonces, o con un valor aquí. Ok, entonces con eso vamos a ir a un siguiente paso, que es la realización de un análisis descriptivo. Y aquí sí ya vamos a comenzar a ver lo que podemos trabajar internamente. Entonces, análisis descriptivo. Ok, ya. Entonces lo que vamos a hacer, los comandos que vamos a utilizar es directamente uno que se llama df.describe o describe. Ok, vamos a abrir y cerrar paréntesis y aquí nos da información un poco estadística, una estadística descriptiva de cómo se encuentran nuestros datos. Como ustedes pueden ver en lo que hicimos anteriormente, detectamos que no habían valores nulos a excepción del último. Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, para la edad, nosotros tenemos 1480 registros y así para todo nuestro dataset. Ok, pero aquí, por ejemplo, podemos ver algo interesante y comenzar ya a pensar netamente en cómo está conformado nuestro dataset. Por ejemplo, nosotros vemos en valores como, por ejemplo, en valores aquí en los últimos que son, hablan un poco de cómo es de la estructura del empleado dentro de la empresa. Nos dice, por ejemplo, que la media para los empleados en el tiempo en compañía en años, nos dice que tienen un promedio de 7 años, aproximadamente duran 7 años, o mejor dicho, que los empleados tienen 7 años en promedio dentro de la empresa, pero también nos dice que tiene una desviación estándar de 6,11%. Recordemos que la desviación estándar nos dice que cuán dispersos o cercanos a la media al promedio están los datos. Entonces aquí vemos que el valor es bastante alto. Esto quiere decir que existe eh, una dispersión bastante grande en los datos, pero no podemos todavía determinar qué puede estar pasando internamente. Lo mismo va a pasar si nosotros revisamos, por ejemplo, los años en los que ha estado dentro de ese rol. Vemos que hay valores dispersos, entonces aquí podemos concluir que sí, como la desviación estándar es más cercana a la media, o sea, no es baja, sino que es alta, aquí habría conceptos que analizar, temas que revisar, por ejemplo, qué está pasando, por qué la gente no permanece tanto tiempo en el mismo rol y irlo viendo eso con el resto de variables que poco a poco los vamos a ir estudiando. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahorita, el primer gráfico que nosotros vamos a evidenciar es un gráfico de distribución para determinar cómo se encuentra distribuida la edad. Entonces lo que voy a hacer, yo ya tengo listos los scripts que vamos a utilizar en este caso. Para ello los voy a pegar y vamos a ver el primer gráfico, que es un gráfico de dispersión de la edad según la rotación del personal dentro de la empresa. Como ustedes ven, aquí ya tenemos un primer gráfico. Lo que nos está diciendo, por ejemplo, en este caso, la variable o el campo attrition entre sí no quiere decir
Las personas que están de color naranja o el área que está de color naranja nos sirve para determinar las personas que no han tenido rotación dentro de la empresa o que no han salido de la empresa, mientras que la variable en color azul que dice yes quiere decir las personas que sí salieron de la empresa. Entonces aquí en un primer análisis nosotros podemos ver que las personas que han salido de la empresa tienen un rango aproximado entre los 27 a 30 años en su pico tope, es decir, que es una población medianamente joven, mientras que las personas que se mantienen en la organización empieza a subir desde los 30 años y continúa hasta aproximadamente los 40, 45 y aún así su área es bastante amplia. Esto quiere decir que la empresa eh, puede ser mejor en mantener empleados senior que empleados que recién están empezando. Esto puede ser un pequeño inicio del análisis para nosotros poder evaluarlo. Lo siguiente que vamos a hacer nosotros, el siguiente script que voy a utilizar aquí, vamos a hacer una distribución por edad. También vamos a tomar en cuenta el tema de las personas que han salido y que continúan, pero al final lo que vamos a ver es lo siguiente. ¿Ok? Ustedes pueden ver aquí un diagrama de cajas en el cual nosotros estamos viendo cómo se encuentra estructurado el tema de las personas que han salido, pero teniendo en cuenta algo muy interesante. Estamos aquí viéndole que en el diagrama de cajas vemos que las personas que salen tienen un rango, una mediana, como les mencionaba, entre los 25, perdón, los 30 a los 40 años, mientras que las personas que no salen van desde los 40 en adelante hasta los 50 años aproximadamente. Los puntos de color naranja que ustedes están viendo en este momento en el gráfico representan de forma individual cada una de las personas que están dentro de este diagrama de cajas. Es decir, que tenemos una mayor concentración de personas dentro del diagrama de cajas en el valor que sí, mientras que como podemos ver en el área para no, tenemos una dispersión bastante grande, pero aún así dentro del diagrama de cajas las personas que se mantienen dentro de ese rango de edad siguen siendo mayor que las que nosotros podemos evidenciar en la parte de fuera. ¿Ok? Y el último gráfico que nosotros vamos a replicar, digámoslo de esta forma, para Power BI, va a ser este que les voy a indicar aquí, que es un heat map, un mapa, un mapa de calor o de árbol, en el cual nosotros vamos a analizar toda la correlación que tienen las variables numéricas. Aquí ya están seleccionadas la mayoría de las variables numéricas y vamos a revisar un poco cómo está estructurado. Por ejemplo, nos dice que el valor del salario está directamente relacionado con qué variable, porque vemos un valor de 0.77. Recordemos que entre el valor dentro del mapa, que entre más cercano a uno sea, quiere decir que existe una mayor correlación entre estas dos variables. Quiere decir que el sueldo que ellos adquieren está directamente o es directamente proporcional a la cantidad de años que va trabajando la persona. Es decir, que entre más años trabaja, puede haber un incremento de sueldo. Otra variable que nosotros vemos con el salario que ganan las personas está directamente relacionada en un 0.95 cercano a 1 con el nivel o en este caso el cargo que ocupa. En un nivel más alto existe un mayor sueldo para la persona que está trabajando y así lo podemos ir evidenciando con el resto. Por ejemplo, otro campo que podemos analizar es los años en la compañía. Está relacionado directamente con los años que cumplen el rol. Esto es importante para ver la estabilidad de la rotación interna que las personas tienen. Por ejemplo, me dice que tengo un valor de 0.76 entre los años de la compañía y los años que incursionan o que tiene esa persona dentro del mismo cargo. Quiere decir que sí hay una estabilidad interna. ¿Ya? Esas son algunas de las conclusiones que nosotros podemos obtener. Y ahora vamos al siguiente paso, a elaborar estos mismos gráficos ya habiendo hecho este análisis exploratorio en Power BI y luego les voy a comentar cuáles son las diferencias de utilizar estos mapas o estos gráficos así exploratorios en una herramienta como Power BI.
Ok, lo siguiente que vamos a hacer ya en nuestra herramienta de Power BI es hacer los mismos gráficos. Para ello, en primer lugar, iniciamos seleccionando el objeto visual de Python. Como ustedes ven, se nos abre un editor de scripts en la parte de abajo. Aquí vamos a nosotros copiar el código que nosotros acabamos de crear para la creación, digámoslo así, de los gráficos que ya habíamos desarrollado. Pero aquí hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. El gráfico visual de Python no trabaja a nivel de filas físicas como si lo hace Pandas con Python en general, sino que aquí trabaja bajo un contexto. Pueden ustedes añadirle filtros, pueden añadirle eh, campos únicos, y otra cosa importante, que aquí no se trabaja con duplicados. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es qué queremos visualizar, y para nuestro primer mapa, que es el mapa el heatmap de correlación entre las variables, vamos a determinar todos los campos que en este caso nosotros vamos a utilizar. Vamos a empezar arrastrando lo que vamos a utilizar. Algo muy importante también es establecer la variable como no resumir, sino que, o sea, que no se resuma, sino que no aplique ningún cálculo. Las otras variables que vamos a ir añadiendo se van a ir creando. Si ustedes ven en la parte de abajo, ya me crea un dataset inicial. Esto ya es automático de Power BI, donde me va listando todos los campos que yo voy a ir ingresando. Entonces vamos a ir añadiendo cada campo. Vamos a ir quitando el apartado de suma. Vamos a poner el resto de variables, que es years at company. También vamos a añadir years current row. Permítanme un segundo. Es este de aquí. Le dejamos como no resumir. Years since desde los años que ha estado en la compañía, o los años desde su última, desde el último ascenso. Y por último también vamos a tener, no, me faltan campos, los años desde que ha trabajado con su jefe actual. Vamos a añadir también el nivel del trabajo en el que se encuentra. Vamos a añadir la distancia. Esta variable de aquí va a ser interesante revisarla, porque algo que no les comenté en el caso anterior es el tema de la distancia hacia el hogar. Y por último, y aún más importante, el ID. ¿Por qué razón el ID? Porque el objeto visual de Python, al no trabajar con la tabla física como tal, tenemos que decirle por qué variables queremos agrupar. En este caso, cada fila nos representa a nosotros un registro o un empleado. Entonces tenemos que estructurarlo de tal forma que se pueda visualizar así. ¿Ok? Entonces, en la parte de acá, lo que nosotros vamos a hacer, aquí dice pegue o escriba aquí el dataset del script que de Python que quiere visualizar. Lo que voy a hacer yo es pegar el script. ¿Ok? Y antes de correrlo, si ustedes recuerdan, nosotros llamamos a nuestro dataset como df. Entonces, en la parte de acá arriba, nosotros le cambiamos ese nombre por df. Una vez que terminamos, le damos el botón de ejecutar script. No sé si ustedes le alcanzan a ver, pero en la esquina superior ya está cargando. Y como ustedes ven aquí, ya se nos presentó. Podemos hacerlo más chiquito esto de aquí. Y aquí tenemos nuevamente nuestro gráfico representativo, nuestro heatmap, en el cual se presentan la información que ya analizamos anteriormente. Podemos quitarle el título para que se vea mejor. Ya, y de igual forma, aquí les voy a indicar lo que nos sucedía con la variable de la distancia con respecto a la casa. Si ustedes ven en la parte inferior está la distancia hacia el hogar. Todo tiene una correlación muy baja con el resto de variables. Eso quiere decir que esta variable es innecesaria, o su análisis con respecto al resto es muy innecesario, no así como las que les mencioné anteriormente, que vendría siendo el ingreso con el total de años trabajados o con el nivel de trabajo. Entonces, de esta forma nosotros podemos ir ya determinando qué valores o qué variables se mueven correctamente entre sí y qué variables no nos sirven para este análisis. Lo voy a dejar por el momento. Vamos a seguir con el siguiente gráfico. Nuevamente yo selecciono el objeto visual de Python. En este caso lo voy a hacer un poco más pequeño y lo voy a aplicar al lado derecho. Aquí vamos a hacer el análisis que vimos anteriormente, el análisis de la edad. Para ello yo estoy copiando el script que ya manejamos.
hacemos grande en la parte de acá y aquí vamos a hacer algo muy importante. Recuerdan que vimos la distribución en base a las edades, pues nosotros seleccionamos esos valores y nuevamente los arrastramos. Pero aquí vamos a ver las variables en las que las personas eh, ya no pertenecen, o la rotación que ha habido de nuestros empleados, y nuevamente lo vamos a trabajar a nivel del ID del empleado. Como ya tengo el script copiado, yo lo voy a pegar aquí en la parte de acá abajo y cambio las variables definidas o el data frame definido y luego le doy en ejecutar. Espero un momento y como ustedes ven, el gráfico nuevamente ya ha sido creado. Es el mismo gráfico que vimos anteriormente y finalmente vamos a hacer un tercer gráfico, perdón, permítanme un segundo, un tercer gráfico que es el último que estábamos visualizando nosotros. Para desplazar tenemos que seleccionar eso, ¿sí? Y seleccionamos el nuevo gráfico. Este último gráfico es, como les mencionaba, el diagrama de cajas. Aquí nosotros igual vamos a evaluar las mismas tres variables, que son el ID del empleado, la edad, aquí cambiamos la edad y le ponemos no resumir, y también la rotación. Ok, voy a copiar ahora nuestro script para que ustedes lo puedan visualizar. Vengo acá, pego el script que he creado, ya, y le doy en ejecutar. Esperamos que termine y como ustedes pueden ver, nuevamente ya se nos presenta la información que vimos anteriormente de la misma forma. ¿Por qué razón estoy utilizando o hacemos esta exploración de datos a través de Python y luego lo ingresamos a la herramienta de Power BI? ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos que tener en cuenta el alcance. El alcance de Python usando pandas y el resto de las librerías que importamos es porque su uso está directamente relacionado al dataset. Trabaja, como les mencionaba, por filas físicas, es decir, que trabaja por cada registro. En este caso, cada registro es una sola fila y su trabajo es orientado más a la exploración. En cambio, usando Python dentro de Power BI, vamos a hacer lo que es un trabajo en contexto. Estos gráficos de aquí que ustedes están viendo son para complementar la información que los gráficos nativos de Power BI ya nos dan a nosotros. Entonces, si bien en este caso las dos herramientas se complementan, hay que tener en cuenta que Power BI es más de contexto, es más de agrupación, de asignación, trabaja sobre un modelo. En este caso nosotros obviamente solo tenemos una tabla, pero trabajaría directamente con un modelo en específico. ¿Ok? Para lo que es muy fuerte Power BI es netamente para lo que es el tema de gráficos de barras, el gráfico de agregaciones, perdón, tuve un error, el gráfico con agregaciones, KPIs, tarjetas, mientras que Python nos sirve para ver este tipo de correlaciones, por ejemplo, las correlaciones que vimos, cómo están estructurados nuestros datos, qué tan bien está nuestra información, qué tan buena calidad tienen nuestros datos para generar hipótesis, responder preguntas. Y finalmente, quiero, quiero ver o quiero que respondamos juntos si es que estos tres gráficos responden a las siguientes preguntas. La primera que nos vamos a plantear es para el gráfico de la rotación de la distribución de las edades, perdón, es si esta rotación ocurre en los mismos rangos de edad. Como ya les mencioné en la base, en el ejercicio que hicimos utilizando Python netamente, la cantidad de personas o el rango de personas que está entre los 25 a los 30 años de edad aproximadamente, que son un grupo de personas jóvenes, tienden a salir más temprano de la empresa, mientras que las personas que están entre los 30 a 40 años se mantienen y tienden a salir de la empresa en un rango mucho más alto. Entonces, por lo tanto, podemos determinar que sí, efectivamente, sí responde nuestra pregunta. El siguiente gráfico que estamos analizando es el gráfico, en este caso, de la distribución de edad, tomando en cuenta el diagrama de caja. Aquí podemos ver que la edad típica de quienes se van es diferente a la de quienes se quedan, solo hay algunos casos extremos. Como podemos ver, no hay, no hay solo casos extremos, sino que sí hay
si hay valores en los que las personas se van dentro de ese rango de edad, tanto que sea que se mantengan dentro de la empresa, como ustedes pueden ver en el caso de no, hay muchos más puntos naranjas que vienen a ser los registros individuales, mientras que para el sí, ahí tenemos una cantidad menor de las personas que se van. Por último, para responder la pregunta de la última, del gráfico de la izquierda, del heatmap, aquí tenemos que ver qué variables se mueven juntas y cuál nos tienen relación. Por ejemplo, la que netamente no tiene relación, y es por eso que no la quité, es la de la distancia hacia la casa de cada trabajador. Esa no nos sirve para nuestro análisis y tranquilamente podríamos quitarlo. Pero en cambio, valores como el sueldo relacionado al nivel de trabajo, los años en los que está en la compañía relacionado con los años en el rol, los años, por ejemplo, el nivel de trabajo con el total de años son directamente proporcionales entre sí. Eso demuestra que no solo en los datos hay consistencia y coherencia, sino que también dentro de la organización hay una coherencia estructural y sí hay estabilidad. Entonces, para eso es el uso de estos gráficos de Power BI el uso de estos gráficos basados en Python dentro de Power BI para poder realizar este análisis exploratorio y presentarlo como un complemento a los gráficos nativos que la herramienta de Power BI nos presenta. Eso sería todo por parte de este video. Les agradezco mucho y ha sido un gusto poder acompañarlos. Kalyari Consulting. Innovación e inteligencia para tu negocio. Visítanos en www.kalyariconsulting.com.